¿Estás haciendo caca? ¿Eh? El micrófono, compañera. Disculpas. Esperen un segundito que entre alguno más. La pregunta ni la llegué a escuchar igual. Bueno, ahí creo que estamos casi todos. Repetime la pregunta. Sí, la pregunta era, en la forma de producción, ¿básicamente es libre o con condición de espaldera? Hoy por hoy, los sistemas tienden a ser... ¿se acuerdan cuando estuvimos el otro día? Va, el otro día no, la primera clase, cuando veíamos... perdón, cuando estábamos viendo uno de los trabajos que tenía que ver con esto de cómo se crea, cómo es la génesis de la región Patagonia Norte. Una de las cuestiones que veíamos era los sistemas, inicialmente, los sistemas de producción de frutales de pepita eran sistemas de conducción de tipo libre. Lo que está pasando, lo que viene sucediendo es que las empresas cada vez más van haciéndose de las pequeñas chacras que cada vez tienen menos margen y los sistemas que empiezan a adoptar son mucho más intensivos. ¿Qué significa? Dejan los sistemas libres y empiezan a incrementar la tecnología en el riego que utilizan, a incrementar la tecnología en la arquitectura de los cultivos. ¿Qué buscan? Buscan variedades que sean menos vigorosas, más productivas, que sean más buscadas en el mercado, ponen una densidad mucho más alta, suelen ser sistemas apoyados, se suelen poner puntales con hilos guía de alambre y las plantas se las conduce de esa manera, sobre esas guías. Entonces, es una gran cantidad de plantas por hectárea, poquitas manzanas cada planta, pero muy fáciles de cosechar y de trabajar. Lo mismo se replica en todas las especies, en verdad. La tendencia va hacia ahí. Bien, y la última pregunta y te dejo, es si se utiliza algún tipo de pie de injerto o no, o sí, y cuál. Sí, hay un montón. Pero ahora lo vamos a ver. Ok. Bueno, hay 46 conectados. Creo que nunca hubo tantos presentes en clase. Voy a compartir pantalla. Eh, bueno, ahí estamos entonces. Decíamos que también teníamos estos eran los tres grupos de variedades que íbamos a encontrar. Las Granny Smith también están, ¿sí? Fíjense que el mayor porcentaje destinado a la producción de manzanas lo ostenta principalmente los grupos de la variedad de Licius, después las Granny Smith, después las Gala. Hoy las Galas creo que están mejor posicionadas que las Granny Smith. eh, y hay otras más después, ¿sí? Eh, la Gala es una de las más elegidas desde el punto de vista principalmente del sabor. Acá hay otras imágenes que sirven para más o menos ver distintas formas, combinaciones de colores. Fíjense que las formas son bastante distintas, ¿sí? Nosotros en general, las variedades... esperen que no sé, alguien está preguntando algo. ¿Qué dicen? Haga, yo, Dres, nosotras en general. Bueno, no sé qué.
Bueno, perdón, ¿a ustedes les aparece en el chat, al costadito, como que yo puse algo? No, a mí no, profe. No, no. No. No, No, no. Ah, está apareciendo como un no. traductor. Bueno, perdón, yo me distraigo con esta cosa. Bueno, en fin, estas son algunas de las formas de variedades que pueden encontrar. Al ser un fruto característico de clima templado, templado-frío, ¿sí? Una de las cosas muy importantes que vamos a encontrar son los requerimientos de hora de frío, o sea, la cantidad de horas a las cuales la planta tiene que estar expuesta, horas con temperaturas por debajo de los 7 grados, ¿sí? Eh, necesarias para que puedan florecer de manera homogénea. Acá tenemos, por ejemplo, esto es de un catálogo de la variedad Pink Lady, y fíjense, esto es un sistema de conducción de lo que yo les digo. Fíjense que hay un eje central, ¿sí? La planta claramente no es muy grande, ¿cómo se dan cuenta? Pues fíjense, este es el tamaño de las manzanas, imagínense que el tamaño de la planta no es muy grande. Fíjense la cantidad de manzanas que da, ¿sí? Este arbolito. Entonces, cuando ustedes están en un catálogo, acá pueden ver, por ejemplo, que en este caso se trata de una planta que tiene alto vigor, un hábito de crecimiento bien erecto, ¿sí? Nos da el dato del requerimiento de horas de frío, que es fundamental a la hora de decidir las variedades que van a usar en un determinado lugar, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Cuándo sucede el inicio de la floración? Algunos datos productivos, como por ejemplo, más aproximadamente la producción que tiene en toneladas por hectárea, la precocidad, o sea, cuánto tiempo tarda en entrar en producción la planta una vez que está puesta a campo, y me da el dato de polinizantes. ¿Qué significa? Una gran cantidad de las variedades de manzana son autoincompatibles, o sea que sí o sí voy a necesitar utilizar otra especie en el cultivo que funcione como polinizadora. Entonces tengo que saber, y esa información está disponible, cuáles son las variedades que andan bien como polinizadoras con la que yo elegí. Después tienen una fecha de cosecha estimada y algunas características del color, del fruto, como color y forma y demás. Profe, ese catálogo sería para comprar el árbol. Obvio, sí, eso no es un catálogo de Sí, verdulería, esto es un catálogo de vivero, donde imagínate, vos sos sí, una productora eh, y decís, bueno, estoy en una zona donde más o menos tengo alrededor de 850 horas de frío promedio por temporada. Vos claro. te vas al vivero y te dan, de las variedades que están laburando, te dan la información. Esta variedad, por ejemplo, a vos no te serviría. ¿Por qué? En promedio te vas a quedar corta con perdón, sí te serviría porque vos en promedio en tu zona tenés más de 800, ¿entendés? Horas de frío. 850. Y vos acá ya sabés que con tener entre 600 y 800 estás bien. Pero Ahora, esto es de vivero. ahí decía que los polinizantes, ¿no es autógama la planta? Sí, pero puede tener las variedades. Estas son variedades. Todos los materiales genéticos, estos son variedades. Y más allá de que la planta sea autógama, muchas veces tiene dificultades para polinizarse. Entonces, capaz que vos decís, da fruta, pero da poca fruta. ¿Por qué? Y porque presenta algún tipo de dificultad, ¿sí? Dificultad propia de la variedad. ¿Y cómo podés lidiar con eso? Por ejemplo, poniendo una variedad como polinizadora. Ok. O sea que se hace por polinización cruzada, no por autopolinización. Se hace por las dos. Ah, Si la planta es totalmente autoincompatible, si no es hay por, chance de que la variedad se pueda autopolinizar, es por solamente termina funcionando el polinizador que yo pongo a tal claro. efecto. Caso contrario, el polinizador suma, pero no es excluyente. Ah, ¿Se genial. entiende? ¿Y qué se tiene que poner una densidad de plantas Sí, por... se suele poner un 20%, una fila cada 4 del otro.
Ah, o una genial. fila cada 5. Profe, en ese caso se cultivan las dos variedades entonces, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, con respecto a esto que hablábamos de las horas de frío, también podemos hacer desde este punto de vista una separación en la cual podemos encontrar, por ejemplo, cultivares de bajo requerimiento de horas de frío, ¿sí? Y, por ejemplo, hay distintas variedades, inclusive hasta cultivares, que tienen requerimientos que van desde las 300 hasta las 400 horas de frío, 450. Estos cultivares típicamente son más utilizados en zonas donde las temperaturas son más altas, por ejemplo, en la zona del Valle Inferior o en algunas otras provincias que no llegan a acumular esta cantidad de horas de frío. Inclusive en Brasil hay cultivo de manzana, se buscan las zonas más frías, principalmente que tienen que ver con posiciones en el relieve, y se cultivan también manzana. Pero bueno, las zonas de mejor calidad, ¿no? Después, Una consulta, disculpe. sí. Dice 400 a 450. Que haya más horas de frío no le hace nada a la planta. Tiene que tener eso No, el como problema es parte que no de haya base. menos. Eso, está. Por eso tiene que ser de ahí para arriba puede ir. Arriba. No le hace nada a la Exactamente. planta. Perfecto. Exactamente. Profe, ¿esas son las horas de por año? Sí, claro, por temporada, sí, es por año. Que en Ok. verdad ni siquiera es que es por año. Esto es las horas de frío se cuentan solamente en el otoño e invierno. Vos el resto del año, en primavera y verano, puede hacer frío por la noche, pero la planta está vegetando ahí, no te importa mucho. El tema es principalmente en invierno. Cuando ¿Sí? está creciendo el fruto. Bueno, acá tenemos otras variedades, por ejemplo, como esta está acá, nos da algunos datos, pero fíjense estas características, por ejemplo, por ejemplo, variedades de spur, árboles erguidos, compactos, o sea que no ramificados de manera laxa, sino que son bien robustos y compactos y poco vigorosos, ¿sí? O sea, más bien chiquitos, altamente productivos. Con respecto a la propagación, ¿sí? Se pueden hacer injertos de yema y se pueden hacer injertos de doble lengüeta. El injerto de doble lengüeta es este que está acá, este que se ve acá, ¿ven? Donde la ramita del pie de injerto se la cortaba como con dos lengüitas, ¿sí? Y lo propio se hacía con la púa que se traía de la variedad deseada. ¿De acuerdo? Esto se suele hacer hacia fines de invierno, principio de la primavera. Este injerto se sella con una cinta, se lo sella todo y se lo espera a que agarre. ¿Qué es importante tener en cuenta para realizar este injerto? El diámetro de la púa que se va a injertar sobre el pie de injerto tiene que ser similar al del pie de injerto, justamente para que en todos estos bordecitos quede en estrecho contacto el cambium de las dos partes. ¿Cuáles son cuál es lo que se puede, las formas de producir plantas de manzana? Como variedades arriba se pueden usar distintas variedades, un poquito vimos ahí algunos grupos de variedades, hay algunas variedades que se llaman spurs o dardíferas, se le dice justamente por la alta proliferación de este tipo de ramas, y como pie de injerto se puede usar pie de injerto francos o pie de injerto clonal, ¿sí? Entonces, si yo no les voy a, esto se los digo, no suelo preguntar en los exámenes que me hablen de qué características tiene la variedad dardífera. No suelo apuntar hacia eso, pero sí a que tengan bien claro que arriba pueden elegir un montón de variedades, que como pie de injerto pueden elegir producirlo como francos o como clonales y que sepan qué es cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de producción de pie de injertos francos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a pie de injertos que justamente son producidos a partir de semillas que suele ser obtenida de la industria.
¿Sí? ¿De qué industria? La industria de la sidra principalmente. Mientras que en el caso, fíjense, este dibujito lo conocen ya. En el caso de la obtención de pies de injertos clonales, o sea, clones, estos que están acá, el principal método de propagación que se utiliza es esto, el acodo en cepada. No es acodo cepada, ni es estaca de aporcamiento, ni es aporquero, ni es acodo en cepada. Y si no me acuerdo qué tipo de acodo, aunque sea poner acodo. Pero no es queje, ni estaca, ni eso, porque no es eso. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el pie mediante propagación de sexual? Primero que nada, consigo la semilla, se suele obtener, como decíamos, principalmente se obtiene de la industria que está en la zona, que me puede proveer de una gran cantidad de semillas generalmente que son son semillas de manzanas, de las variedades que pueden ser procesadas para la elaboración de lo que esté en la industria, ¿no? O sea, en el caso de que sea la sidra, o sea, puede ser cualquier variedad, ¿de acuerdo? Estos pies que se producen desde semilla, en general, suelen ser pies muy vigorosos, o sea, suelen originar plantas muy grandes. Si yo las dejo, son plantas muy vigorosas, muy grandes. ¿Y qué cosas tengo que tener en cuenta? Tengo que considerar que son semillas que suelen presentar dormición, ¿sí? Para poder estabilizar la germinación de estas semillas y que sea de manera homogénea y un poco más rápida, debo tratarlas. ¿Cómo? Y mediante alguna técnica, algún tratamiento pregerminativo. En este caso lo que se utiliza es estratificación. Acá lo que vemos es, por ejemplo, un estimado de cuánto dura, ¿sí?, las semillas de manzana, por ejemplo. El proceso de estratificación, no sé si recuerdan, pero era justamente, trataba de exponer a las semillas a bajas temperaturas, humedad y oscuridad. En el caso de la semilla, se suele exponer a temperaturas entre 3 y 5 grados, y esto se lo suele dejar entre 1 mes y medio y 3 meses, ¿sí? Y posteriormente, cuando esto ya se cumplió, ahí se llevan las semillitas, como habíamos visto acá, puede ser a bandejas o a donde yo vaya a hacer la siembra, y ahí directamente se obtienen los pies de injerto. Perdón, profe, repite el tiempo que tiene que estar. Sí, Era sí, 3. el tiempo que le lleva a la planta este periodo de posmaduración del que hablamos cuando lo vimos en su momento, puede ir de 1 mes y medio, 40 días a 90 días. De 1 mes y Gracias. medio a 3 meses más o menos. En el caso, perdón, no lo dije, pero en otros casos, no solamente la semilla se puede obtener de la industria, sino que muchas veces los productores se guardan árboles que funcionan como plantas madre. La fruta de estos árboles se las deja que se pudran, o sea, que la semilla esté totalmente madura, y son las semillas que se utilizan, de variedades que suelen estar en el campo. En otros casos, lo que se suele utilizar son semillas, las más tardías, digamos, las de maduración más tardía, que se supone que las semillas de los frutos tienen mejor maduración que las variedades más tempranas. Y en otras oportunidades, las semillas se pueden obtener de manzanos silvestres, ¿sí? En estas regiones suele haber una gran cantidad de manzanos silvestres. ¿Por qué decidiría utilizar semillas de manzanos silvestres? Y porque suelen estar mucho más aclimatados a la región. Son plantas que se dieron de manera espontánea y suelen ser mucho más rústicas por ahí que otras obtenidas de una semilla. En el caso de que decida obtener plantas mediante propagación asexual, en esos casos, lo que se utiliza es justamente esta técnica que hablábamos de acodo en cepada. ¿En qué consistía esta técnica? Y consistía en la plantación de un híbrido, ¿sí? Una planta híbrida obtenida mediante la compra de la variedad que yo decida, el clon que yo decida tener,
se realizaba la plantación, fíjense que justamente, ¿por qué lo obtengo de manera agámica? Porque yo estoy comprando un clon, quiero producir plantas de determinado clon porque quiero que conserven determinadas características, ¿sí? Como por ejemplo, que es lo más común, el uso de estos de pies que tienen como característica la resistencia a determinadas enfermedades muy típicas de frutales de pepita que afectan la zona basal de las plantas, como el pulgón lanígero, entre otros. En estos casos voy a realizar la plantación, ¿sí? En la primavera realizo la plantación de los clones que yo quiera producir. Ese clon se va a estar desarrollando durante todo el primer año, ¿sí? Y cuando, o inmediatamente en la brotación, cuando empieza a brotar, lo corto para favorecer la brotación de una gran cantidad de yemas desde la base, ¿sí? Yemas adventicias. Cuando esas yemas empiezan a brotar, se forman todos esos nuevos brotes, básicamente lo que hago es tapar con tierra, aporco la planta, la tapo con tierra. Al taparla con tierra la voy a estar sometiendo a condiciones de oscuridad y de temperatura y de humedad, o sea, aislamiento, ¿se acuerdan de ese término? Voy a estar exponiendo la base de esos brotes a esas condiciones que acabamos de mencionar, y eso va a estimular la generación de raíces adventicias en la zona basal. A la temporada siguiente, ¿sí? Con la caída de hojas, retiro la tierra que le tiré encima, y cuando descubra la base de los brotes voy a ver la proliferación de raíces. Corto por debajo de las raíces y a la temporada siguiente repito el procedimiento. La planta va a empezar a brotar. ¿No es necesario romper un poco la corteza, que se vea el cambio para generar que crezcan las raíces? Eso puede ayudar a que las raíces crezcan bien, pero en estos casos muchas veces directamente la planta... ¿Se acuerdan que yo les conté que no todas las plantas tienen la misma capacidad de emitir raíces adventicias? Algunas tienen mayor facilidad que otras. Y en este caso, directamente con aporcar, con tirarle tierra encima, ya es suficiente para estimular el desarrollo de raíces adventicias. ¿Qué características van a tener estos pies clonales? ¿Por qué? O sea, básicamente, ¿por qué los voy a estar eligiendo? Primero, uno puede ser controlar el vigor de la planta. O sea, imagínense que digo, yo quiero usar un sistema súper denso y quiero que las plantas no tengan un crecimiento tan vigoroso. Bueno, vamos a elegir un clon que justamente trabaje como analizante o restrictivo. Por otro lado, favorecer la precocidad para entrar en producción. Recuerden que aquellas plantas que provienen de semillas suelen tardar más tiempo en entrar en producción. Está bien, más allá de que yo la vaya a injertar, porque si yo obtengo el pie de injerto a través del uso de semillas, o sea, un pie de injerto franco, ese pie de injerto después lo voy a injertar con la variedad que yo decida cultivar. Sin embargo, eso, por más injerto que le ponga, va a tardar más tiempo en entrar en producción que si yo injerto esa púa sobre un pie clonal. ¿De acuerdo? Y después voy a estar eligiendo ese pie clonal también para otorgar resistencia a determinados patógenos o tolerancia a los patógenos o a determinadas condiciones del suelo, como por ejemplo salinidad o densificaciones y demás. Ahora, algo que quiero que quede bien claro, chicos. Cuando yo digo, yo voy a producir los pies de injerto de esta manera, ¿sí? O sea, a través de una coencepada. Esta es la primera parte de la producción de una plantita. ¿De acuerdo? No es que, si yo les digo cómo producen la planta, puedo hacer la coencepada. Sí, pero ahí no termina. Yo después de un año de laburo voy a estar obteniendo recién el pie de injerto. Ese pie de injerto me lo llevo a campo y sobre el pie de injerto es que yo voy a estar injertando la variedad deseada. ¿Sí? Bien. Pero es una pregunta sobre el injerto que me quedó de antes.
se hace en lengüeta y en yema. ¿Se hace más en lengüeta o suele ser en yema como los demás frutales primordial? No, se pueden utilizar los dos. El más práctico es en yema, injerto de yema, pero muchas veces también es más práctico y aparte es menos agresivo también. Eh, Claro, porque el otro tenés que cortar, o sea, el y de le tenés que yema cortar queda la la punta, planta madre sí. hasta que prenda y después se corta. El resto se te puede morir la planta entera. Sí, pero aparte por practicidad, el injerto de yema es mucho más práctico que el injerto de doble lengüeta. Claro, no pensé que pasaba algo con estas especies que necesitaba que sea ese injerto. No, no, no. Gracias. En la producción de cítricos, creo que puede ser, corregime, eran 2 años y 3 meses desde que se generaba el pie, Sí, se desde genera la la semilla planta de hasta... semilla hasta que se podía llevar a campo y qué sé yo. Sí, En este caso, ¿sucede lo mismo? 2 años más o menos tarda, sí. Ok. Ustedes recuerden que el primer año siempre van a usarlo para producir el pie de injerto y el segundo año, una vez injertado, para que ese injerto crezca y desarrolle y esté lista la planta para ser llevada a campo. Así que más o menos siempre van a tardar 2 años. En el caso de plantas que son producidas en zonas más tropicales o subtropicales, por ahí antes se ganaban algunos días por el uso de invernáculos, pero en plantas que tienen la estación bien marcada, por ahí es más difícil. Cuando hablábamos recién de la decisión de determinado pie de injerto en función de si es más o menos vigoroso, nos referíamos a esto, ¿sí? A si el tipo, si el, algunos pies de injerto se los cataloga en función de cuánto le permiten a la variedad expresar o no la vigorosidad, ¿sí? O sea, lo que va a ser la copa. Se consideran que en un 20% son muy enanizantes y eso va cambiando hasta un 75-90% que son vigorosos. ¿Qué significa? Significa que si yo elijo un pie enanizante, por ejemplo, y la planta tiene un vigor determinado, bueno, el uso solamente de este pie de injerto va a permitir que la planta no exprese más de un 30 o un 40% de lo que sería su real porte si estuviera con un pie franco, por ejemplo. ¿Se entiende este concepto? Sí. Sí, se entiende. No le va a O permitir sea, a la copa el expresar. analizante sería que no le va a permitir expresarse de esa manera, digamos, a la variedad. Claro, acá, por ahí acá, por ejemplo, acá se ve mejor. Si ustedes utilizan un pie franco, ¿ven? Esto que está acá. El pie franco le permite a la variedad expresar toda su vigorosidad. Por eso se les dice que son muy vigorosos, ¿sí? Entonces la planta va a crecer un montón. Va a ser un árbol grande. Y si lo querés mantener más chico, lo vas a tener que mantener más chico a fuerza de muchísima poda. Mientras que si vos elegís otros pies de injerto, pueden ir desde permitirle que expresen no más de la mitad de su porte final o menos inclusive. Y son plantas más chicas. ¿Sí? Ahí va. Sí. Perdón, lo que Bien, dice ahí abajo es como una clasificación de pie de injerto. no, Franco MI 793. no. Eh, Un pie de injerto franco es cualquier pie de injerto que proviene del cultivo de semilla de los pies de injerto de ujú. alguna variedad que se consiga de la industria. ¿Y Eh, el siguiente qué es? Va a tener una raíz pivotante, va a tener todas las características de una raíz que proviene de un sistema de una planta de semilla, y esto que está acá. Después, Los otros son MI, clonales. ¿eh? Son clonales los otros, entonces. Estos son todos clones, ¿sí? Ajá. Que tienen Perfecto. características, estos nombres tienen que ver con a qué grupo pertenecen, ¿sí? Mailing Mailing y Earth Mailing, bueno, son distintos pies de injerto, clones de pie de injerto que tienen distintas Por eso es como características. una clasificación y vos de Sí, ahí ves la que te conviene. claro, Ok. exactamente. Si quieren profundizar en eso, está todo eso, está en el libro, está. Y yo tengo una bibliografía para pasarle las que les dije, que está impresa, esa está bastante piola para pasar. En algunos viveros también tenés el catálogo y te venden por estos, digamos, por estos pies.
también. Sí, Cuando vos sí. compras la planta te dice que pide injerto, o si es por franco o por clonal. Estuve Ujú. viendo. Bueno, entonces acá cuando vemos cuáles son los portainjertos más utilizados, pueden ser silvestre, o sea, manzanos silvestres que se usan de semilla, pueden ser francos, ¿sí? O sea, variedades que obtengo la semilla en la industria y obtengo las plantas a partir del cultivo de esa semilla. ¿Qué defecto tienen estos pies? Son muy sensibles al pulgón lanígero. El pulgón lanígero es una plaga, un pulgón, un áfido, que secreta como una especie de lana que genera un microclima dentro del cual coloca ovipone el bichito se protege y pone los huevos para que proliferen, ¿sí? Bueno, y termina obstruyendo los haces vasculares y termina generando pérdidas en las plantas. Después, Northern Spee, que son otras variedades que, por ejemplo, son muy resistentes, son muy resistentes al pulgón lanígero, ¿sí? Pero bueno, hay muchos lugares donde no tiene muy buen desempeño desde lo productivo, entonces por ahí en algunos lugares no se lo considera tanto. Pero fíjense, ¿por qué se lo eligió? ¿Por qué se lo desarrolló a este pie de injerto? Por la capacidad de ser resistente al pulgón lanígero. Y después están estos dos clones que son producto de mejoramiento genético en estaciones de Inglaterra, que son los que dan nombre. Cuando ustedes leían EM, son el grupo de pie de injerto Est-Mailing, esto, que lo que tiene justamente es que es susceptible al pulgón lanígero. Y esta serie MM son resistentes al pulgón lanígero. Y por otro lado, toleran otras enfermedades como Phytophthora u otros hongos. Entonces, ustedes me dicen, ¿te alcanza un factor para elegir un pie de injerto? Y la realidad es que no. Ustedes pueden elegir distintas cuestiones. Por ejemplo, si ustedes tienen dificultades porque no pueden controlar la presencia de esta plaga, y sí o sí se tienen que atar a utilizar algún pie de injerto que sea resistente al pulgón. Ahora, si no suelen tener mucho ese problema, pueden optar por ejemplo, un flanco o un silvestre. Esto que está acá, ¿ven? Acá se ve, estos son síntomas de justamente, uno lo ve como una lanita, así como un algodoncito en la base de las plantas, y se trata de este pulgón, ¿sí? Etiosoma lanigerum, que cuando pica, clava el aparato picador suctor, inyecta una saliva tóxica, que lo que termina haciendo es que la planta forme como agallas, ¿sí? Y se termina obstaculizando y limitando el paso y la circulación de la savia en el floema de las plantas. ¿De acuerdo? Esto es sobre un pie de injerto Est-Mailing. Esto es un poquito más de lo mismo. En algunas oportunidades puedo mezclar varias cosas. Por ejemplo, yo quiero utilizar una variedad determinada, ¿sí? La que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, esta, Gala. Es una variedad que normalmente, de por sí, es muy vigorosa. O sea que los árboles suelen tener copas con un gran desarrollo. Yo la quiero incluir en un sistema productivo de alta densidad. Entonces necesito, de alguna manera, colocarla sobre un pie de injerto que sea analizante. ¿Cuáles son los pies de injerto que son analizantes? Los de la serie Est-Mailing. Entonces tendría que elegir uno de estos que les dije anteriormente. ¿Pero qué problema tienen estos pies de injerto? Los EM, estos clones. Los Que pulgones. son muy susceptibles a el pulgón. Entonces, a su vez, ese pie de injerto previamente lo tengo que haber injertado sobre otro pie de injerto, como por ejemplo un serie MM, que es de mayor vigor, pero tolera el pulgón lanígero. Entonces, al tener entre medio uno que es restrictivo con respecto al crecimiento, estoy ganando las bondades de los dos. O sea, el pulgón lanígero se va a desarrollar en la zona basal de la planta.
inmediatamente por encima del suelo, ¿sí? No más que ahí. Por eso elijo un portainjerto que, por más que sea vigoroso, es resistente al bicho. Sobre esto pongo el filtro de EM, que no tolera al insecto, pero el insecto ya no va a llegar acá, ¿sí? Porque no se da en esta zona. Y que es enanizante. Y por encima la variedad elegida. Entonces voy a obtener plantas finales que me va a llevar más tiempo producirlas, porque entre injerto y injerto tienen que pasar unos cuantos meses. Pero una planta de gran vigor y que es susceptible al pulgón alígero, voy a obtener una planta que va a ser tolerante al pulgón alígero y un poco más enana. ¿Se entiende? Sí, se Es entiende, la pero máxima expresión de la Sí. manipulación de las plantas. se entiende. ¿Hasta cuántos injertos se pueden hacer ahí, en ese caso? ¿3, así? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cuántos, cuántas mezclas puedes hacer? Porque ahí tenemos una raíz, un intermedio y un aéreo. Son 3 Es que, variedades. sí, no, es que lo que pasa es que vos siempre vas a intentar, o sea, como poder, si vos te pones a jugar y a injertar sobre injerto, sobre injerto, sobre injerto, y sinceramente no sé si hay un tope en el cual la planta ya tenga un debilitamiento tan alto que se muera. Ujú. La realidad es que vos estás produciendo plantas en un vivero, con lo cual Sorprende la capacidad de pasar los vas a diferentes intentar hacer injertos, las lo menos propiedades. posible para obtener lo que vos querés. ¿Y vos qué querés? ¿Querés una planta que no se muera por el pulgón, que sea analizante y que te dé la manzana de la variedad que vos querés? Entonces, mínimo le das estos tres. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Ven, acá Pero, tienen un ejemplo. pero eso, volviendo al tema del injerto, de la injertación. Vos al primer pie le injertás eh, por método de púa el, la del medio, ¿cómo era no me acuerdo la variedad, no me acuerdo la filmina. Una vez que esa brota, ahí recién le agregás la de la variedad que quiero producir o tienes que esperar bastante tiempo hasta para poder injertar en la Mirá, variedad de producción. mirá, acá lo tenés. Acá está en fila de vivero, donde tenés entre el pie de injerto y el injerto, entre el pie de injerto y la variedad que te funciona como filtro, tenés hecho un injerto de púa, ¿ves? Sí, Este es el pie de injerto y este es la púa. ¿Se entiende? sí, Esto lo vas a hacer a fin de invierno. Se suelda la unión y en esos 6 meses esto va a brotar. A fines del verano, va a pasar todo ese verano y a fines de verano, donde esto que injertaste de púa ya tuvo un crecimiento vegetativo, con la caída de hojas le haces un injerto de yema. Entonces, entre injerto, o sea, esa yema va a prender y va a quedar ahí esperando hasta la próxima primavera. Recién va a brotar en la próxima primavera. entiendo. ¿Y tenés que despuntar el injerto de filtro? ¿Lo matás arriba? Claro, Ok, sí. ok. Lo despuntás por encima de la yema, ojo, no lo Sí, sí. matás. No, no, sí, me refiero a eso, sí, claro. Ah, bueno, entonces acá es lo que yo les decía. Fíjense, cuando hablamos de sistema de conducción, tenemos este sistema de conducción que es de baja densidad, libre, ¿sí? Donde prácticamente no se corrige el vigor de las plantas, y puedo tener plantas de gran vigor o de vigor medio, y estamos pensando en sistemas de muy pocas plantas por hectárea, y claramente desde el punto de vista de la intensificación es mucho menor. La cosecha se hace un poco más compleja, se tiene que hacer, ¿se acuerdan el otro día como lo vimos? Con escaleras, que hay que ir moviendo, se tarda más tiempo y demás. Por eso, hoy en día, los sistemas tienden a ir a sistemas como este que está a la derecha, sistemas de altísima densidad. Fíjense, tienen una planta por metro más o menos. Donde las plantas se las deja crecer muy poco. Esta planta, fíjense que tiene un pequeño eje con solamente un par de cargadores laterales, y todos los años se lo mantiene, se le hace podas para mantener el vigor, y aparte que se utilizan pies que son justamente granizantes, ¿sí?
¿Esto está claro? Sí. Bien, Sí, está claro. perfecto. Con respecto a Profe, lo que nos queda. Sí, perdón, pero el anterior, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el de alta densidad es mucho más caro que el otro. obvio. Sí, fíjate de hecho que, mirá, tenés el sistema de apoyo, tenés las espalderas, tiene un sistema acá de alambres que corren a lo largo, tienen riego por goteo, es todo distinto. Los sistemas son Claro, distintos. Tenés que estar sí, mucho sí, más atento con el sistema de riego, con el sistema de control de malezas y demás, para que justamente la planta no tenga prácticamente competencia. Son plantas, tiene que estar todo muy afinadito. En cambio, un árbol de mayor porte, como el que vemos a la izquierda, donde las raíces pueden explorar más, tiene mayor capacidad de explorar perfiles más profundos para obtener agua, de competir con malezas y demás, ¿entiendes? O sea, es mucho menos intensivo que el que está a la derecha, ni hablar. Profe, tengo una Pero duda. fíjate la practicidad, por ejemplo, en la cosecha, en los tratamientos de lo que quieras hacer, si, en la fertilización, en la penetración que puede tener, no sé si vas a usar algún producto orgánico, por ejemplo, para control de algún tipo de hongo, lo que sea, penetra en todas las hojas, mientras que del otro lado tenés que hacer un gasto, ¿sí? De dinero para hacer cualquier tipo de tratamiento, cosecha y demás. claro, Sí, decime. por un caso es más barato uno que el otro, pero capaz que es mejor si podés hacer de alta densidad. Sí, exactamente. ¿Cuántas frutas Profe, promedio podría llegar a producir cada plantita en el sistema de alta densidad? ¿En cuál? En el sistema de alta densidad, cada planta, ¿qué promedio puede llegar a tener de frutos, de cosecha? No, no sé, pero ponerle que te dé 3 kilos una planta ya es un montón. Ok, Ya con que te dé 3 kilos una planta es un montonazo. ok. Por Sí, la sí, superficie que está ocupando, me refiero. claro, no tengo ni idea por eso cuánto es la cantidad que se produce, pero por eso 3 kilos sería lo habitual por cada planta. Va a depender de la variedad. Claro. Va a depender de la variedad. Y también de la cantidad Además de la sitio, ¿no? cosecha, además la cosecha es mucho más fácil, ¿no? Eso desde ya. Ni hablar. Ni hablar. Es mucho más fácil, mucho más rápida. Vos estás. Vos terminás manipulando esto, la forma de la planta. Es decir, no, yo no quiero que sea Ya. un globo donde tenga que estar metiéndome entre las ramas, todo, no. Es una lámina que voy avanzando, ni me tengo que subir a nada, un canasto, pasa un camión central, un tractorcito, levanta todo lo que vas bajando. Totalmente. Es mucho más Perdón, práctico. profe, ese es en palmeta, ¿no? Podría ser en palmeta, pero fíjate que hay un solo eje. Yo creo que acá pueden ser en palmeta. em, lo más común es cuando están dispuestos los apoyos así, es que se los conduzca en palmeta, sí. Pero algún cargador para hacia el centro se suele dejar, pero son en palmeta, esto sí. También pueden profe, ser más tengo una parecidos a lo de la otra vez que vimos, pueden ser más tipo en Y o así, con dos ejes, digamos. profe, ves que hay unos plásticos, disculpe, no sé, porque no lo veo bien en la imagen que yo tengo, eso blanco, ¿qué sería? ¿Es un protector para Esto, la planta? Sí, hay unos como unas cosas blancas, plásticos blancos, para veo. liebres, ¿Qué cosa? Disculpe. para las liebres. Ah, para todo, bueno, acá le pondríamos también para las ardillas, pero bueno, pero la ardilla va para arriba. Y pero me pasa que la ardilla acá la tenés que Dice meter que dentro va de una para arriba. pecera. Ah, mira qué bueno, no sabía. Gracias, profe. Bueno, con respecto a esto de que me preguntaban de la polinización, acá justamente lo aborda, fíjense, hay algunas variedades de manzanas y en el caso de la espera es más típico, que son autoestériles y en esos casos hay que utilizar la polinización cruzada con otra variedad. En estos casos se suele utilizar como polinizadora esta variedad, la Granny Smith, que es una manzana verde, ¿sí?
¿Cómo se hace en el caso de hacerlo? Se coloca un 20% de la variedad que funciona como polinizadora y después el resto de la fila de la variedad que yo elegí. ¿Sí? Entonces, la variedad que funciona como polinizadora también se la cosecha y también se la puede, se la comercializa, ¿no? Obviamente, porque la fruta que da es de calidad. Y del resto de la fruta, yo no voy a obtener diferencias en la fruta. ¿Por qué? El grano de polen, en estos casos, lo único que va a hacer es polinizar a la flor y desencadenar el proceso de formación del fruto. Pero nada más, no es que me va a influir sobre cómo va a ser la fruta. Con lo cual, yo voy a tener igualmente la variedad que yo elegí. ¿Sí? Claro, pero ¿y cómo es Aclaro- el intercambio de las gametas? Ahí cómo es que juega entonces. ¿Cómo? De nuevo. Claro, cuando se juntan las gametas, se supone que toma material genético de un lado y del otro. Entonces, ¿por qué toma siempre Pero en la la variedad que semilla, uno no en la elige? fruta. En la semilla que va. Exactamente. Claro, Exactamente lo que lo que dice. no podrías capaz es, digamos, guardar las semillas, porque ahí sí podríamos tener como un cruzamiento, ¿no? En las En las características. semillas vos vas a tener un cruzamiento. Eso no es si Eso, pero podría no en tenerlo, el sino fruto. que eso es condición sine qua non. Si Claro, vos un grano de polen de una variedad fecunda el óvulo de otra variedad, necesariamente ese nuevo embrión va a ser genéticamente con la carga de los dos. Ahora, lo que yo digo es que eso no te va a interferir en la formación del fruto. ¿Por qué? Porque una vez que se desencadena el proceso, como dijo la compañera, una vez que se desencadenó el proceso de formación del fruto después de la fecundación, los tejidos que nosotros vamos a consumir son tejidos maternos, ¿sí? Lo único que me da el grano de polen es esta señal de ya estamos listos. Después Entiendo. esos tejidos maternos van a crecer, van a acumular reservas y demás, de la misma manera que si fuera grano de polen de la misma variedad, ¿se entiende? Claro. Ahora, si yo después agarro esa semilla y la cruzo, la hago germinar, ahí sí voy a poder ver que ahí hubo un cruzamiento, ¿sí? Sí, entiendo perfectamente, claro. No, yo me hice ruido por el tema con el cruzamiento de Mendel, qué sé yo, que buscaba variedades y hacías variedades, pero es verdad, uno se Sí, come sí, pero uno acordate, come la eso parte es para la materna. semilla. Claro, uno come la parte materna. Entendí, perfecto. Gracias a la compañía Exactamente, que también aclaró. exactamente. Bien. Bien, sigo. Esperen que me perdí. Uy, esperen, segundito. Uy, hice macana, esperen. ¿Ven la pantalla? Sí. Siguen los árboles. Sí, El Sí, esquema de profe. plantación. la distribución. En Sí, 13 se minutos te ve. corta, profe. Bueno, no importa, vamos a tener que armar cuantas reuniones sean necesarias. Esperen que yo no estoy viendo la pantalla. Denme un segundito, por fin. Oh. Se borró tu video también, profe. No, mi video lo cerré yo, pero porque me estaba molestando ahí, pero esperen un segundito. Sí vemos el Perdón, me puntero, pasa te que... estás moviendo. no, sí, me estoy moviendo porque entró mi hija a mi No, búnker. el puntero, el puntero. Iba a En preguntar casa... eso. ¿Los tenés atados los chicos? No tengo ningún lugar que no sea más que la habitación en casa para clases virtuales. No importa. Bueno, a ver. Yo no puedo recuperar. Esperen, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Porque no puedo ver el video. A ver, lo hago de nuevo. Ventana. Ahí está, ahí lo puedo ver. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo Ahí ven de está, nuevo ahí? ahí apareció. Bien. Bueno, Sí, ¿quedó profe. claro entonces esto de la polinización cruzada? Sí. Bueno, entonces recuerden esto, que sí es importante. Después, el tema es recordar que es algo que tengo que tener en cuenta. Si voy a producir manzana o si voy a producir pera, es importante, en verdad siempre lo tengo que chequear, ¿sí?
la especie que sea que voy a producir, tengo que chequear que se trate de una especie que sea autocompatible, digamos, que no vaya a tener este tipo de dificultades. O que no tenga otro tipo de dificultades, porque en algunos casos directamente no va, o sea, ya sé que directamente no, es autoincompatible y tengo que colocar un porcentaje de otro polinizador. Pero en otros casos, el efecto simplemente es de mejorar la producción, el cuaje, ¿sí? O sea, con poner otra variedad cruzando, voy a tener una mayor cantidad de fruta, lo cual no significa que si no pongo esa variedad extra, no vaya a tener fruta. Voy a tener, pero voy a tener menos. Bien. Lo que voy Una a ver es que en las consulta, variedades polinizadoras va a haber diferencias. ¿Por qué? una Porque van a consulta. ser plantas más vigorosas, más difíciles de contener, con poda y todo. Estas plantas están recontrapodadas. Y fíjense, cuando tienen, por ejemplo, ponen como polinizador, por ejemplo, una manzana silvestre, tienen crecimiento bien erecto, se van para arriba en un año de poda. Fíjense que se ve como claramente que están podadas hasta la mitad y que ese crecimiento es del año, ¿sí? Entonces, son plantas que van a ir para arriba, van a florecer todo a lo largo. Me sirve que las flores estén bien altas para que sean mejor transportadas por el viento. Tienen periodos de floración que son bien extensos, con lo cual van a cubrir un abanico de posibilidades mucho más, más largo desde el punto de vista de cuánto tiempo voy a tener polen, de manera de poder cubrir la floración de mi variedad, porque tampoco eso lo tengo que chequear. Si la variedad que voy a utilizar como polinizadora tiene un periodo de floración muy cortito y no coincide con mi planta, con la floración de mi planta, no me sirve. Y otra cosa es que las flores sean atractivas para las abejas, ¿sí? ¿Qué significa? Ni más ni menos que tengan polen de calidad y principalmente que tengan néctar. Una flor que no es atractiva para las abejas no van. Y en estos cultivos de pepita se utilizan colmenas para favorecer la polinización cruzada. A eso iba. No hay polinización manual ahí, jamás. No, olvidate. Un laburo de locos. No, inviable, totalmente inviable. No, acá no. Acá se ponen colmenas, tanto en Sí. manzana como en pera. Bueno, igual acá también se ponen colmenas, por ejemplo, en limón se ponen colmenas, muchas veces en durazno y en ciruela se ponen colmenas. Vos, a donde tengas frutales, si colocás colmenas con buena población, tu producción va a mejorar un montón. Profe, ¿y hay también una cierta cantidad de colmenas que se pone por hectárea o...? Ah, Sí. Bueno, entonces, decíamos, ya lo dijimos hoy, requerimientos de horas de frío de 800 a 1200 según la variedad de las variedades polinizadoras, ¿no? Con respecto a sistemas de conducción, vaso o con apoyo, eso es decisión de uno y va a cambiar la densidad también de plantación. Y con respecto a los requerimientos de poda, la formación durante los primeros años la voy a tener siempre, principalmente en, o sea, en las plantas que van de forma libre también voy a tener, los primeros años voy a hacer podas de formación. Después ya no es necesario todos los años, salvo que sean sistemas apoyados donde sí se los poda sí o sí todos los años. En formas libres, por ejemplo, desde el punto de vista de la poda de fructificación, no es necesario hacerla todos los años. Y después vamos a ver peras. En el caso de las peras, la especie es Pyrus communis, ¿sí? En este caso también es un árbol de hojas caducas, las hojas también son elípticas, y a diferencia del manzano que tenía borde cerrado, acá vamos a encontrar el borde como más liso, ¿sí? Otra característica es que las hojas pueden tener la lámina más ovada, o sea, si yo pongo una hoja de manzano y una de peral, una al lado de la otra, la hoja de peral es como con más forma de huevito, y mientras que la otra es más alargada, digamos. Otra cuestión que hace que me dé cuenta de que se trata de una pera es que las hojas son más brillantes, no tienen el embés piloso, ¿sí? Es frecuente encontrar acá variedades que son autoestériles. El fruto, como dijimos, igual que hoy, también es un pomo,
se la utiliza para consumo en fresco, la producción, y también se la utiliza para industria, para hacer distintos tipos de conservas, jugos, pulpas, bebidas, etc. Se trata de una especie también de clima templado-frío y originaria también de la zona de Asia Central, ¿sí? Acá vemos un poco el centro de origen de la especie. En este caso, desde el punto de vista del comercio, hoy no sé si estamos ostentando esta posición, pero durante mucho tiempo fuimos el primer exportador del mundo. Y esto era producto de que en nuestro país se producían peras de muy buena calidad, muy buscadas en todo el mundo, y por ende casi toda la producción iba para exportación, ¿sí? Representa la producción un gran porcentaje del volumen que se comercializa a nivel internacional, principalmente por esto que acabo de decir, que la mayor parte de lo que se produce va para exportación y no tanto para consumo interno. Y en este ítem somos grandes productores. Con respecto a las zonas productoras, son similares a las de manzana. Nuevamente vamos a encontrar todo el valle de Río Negro con la máxima concentración en la zona del Alto Valle de Río Negro. Y después todo lo que es el centro y norte de Mendoza también. Bueno, y Neuquén también, ¿no? En lo que es el Alto Valle de Río Negro, vamos a tener la producción sobre Río Negro y sobre Neuquén. Las principales variedades de pera son Williams, la típica pera que uno ve bien amarillita, bien estilizada, de tamaño mediano. Bueno, esa es la pera Williams, muy buscada en consumo en fresco. Es una pera riquísima, muy jugosa también, muy dulce. Después tenemos otras variedades como Pacams. Acá hay un montón, después las pueden buscar. Yo muchas de estas no las sé ni pronunciar, ¿no? Bueno, estas son algunas de las variedades más importantes. Y después está esta que probablemente la hayan visto en algún momento en la verdulería, la pera asiática. Es otra especie, Pyrus pirifolia. Es muy cara. Estas peras valen, no recuerdo bien, pero era algo de 7.000 pesos el kilo, más o menos. Pero bueno. Entonces estoy segura que yo nunca la probé. No, yo tampoco, nunca la probé. Tuve intenciones de comprar en la verdulería para llevarles o sea, a estudiantes de la materia para llevarles para que conozcan, pero no, digo, preferí no llevarles. Valía carísimo. Parecen una Una sola manzana. pera, no, valía como 2.000 pesos una pera. Digo, voy a caer con una pera sola acá. Voy a quedar peor que si no llevo nada. Así que, bueno, desde el punto de vista de la propagación, en el caso de la pera, acá voy a tener la variedad que yo decida colocar arriba, y como pie injerto voy a tener la posibilidad de elegir entre un pie franco y un pie clonal. Nuevamente, que un pie franco, aquel que provenga de la industria, de la plantación de una semilla de industria, ¿sí? Y clonal, el que proviene justamente de la multiplicación agámica. Se utiliza injerto de yema dormida, se utiliza injerto de doble lengüeta, lo mismo que en manzana, misma fecha que manzana, eso es muy parecido. Y acá tenemos, por ejemplo, el esquema típico de la producción de plantas de pera. Si utilizo el franco de semilla es el más utilizado. Y en el caso del clonal, por ejemplo, no es tan fácil lograr que proliferen las plantas que son tenidas a partir de estacas de peral, ¿sí? Y ese acodo en cepada que veíamos hoy acá no es viable, ¿sí? Por otro lado, tampoco hay para elegir muchos clones de pera para utilizar como pie de injerto. Entonces, ¿qué se utiliza? Se puede utilizar pies de manzana, ¿sí? Los perales son compatibles con la manzana, son de la misma subfamilia, no son del mismo género, son de distintos géneros, pero son de la misma subfamilia, son compatibles con manzana. Pero ahí dice que es incompatible. Perdón,
Incompatible, compatible con membrillo. El membrillo del mouse dice, leí cualquiera acá. Y perfecto, Justamente también esto es lo también que es seguía, que por la Acodo. incompatibilidad, Perdón, incompatible con manzana, compatible con membrillo, entonces. sí, perdón, le mandé cualquiera ahí. La incompatibilidad que tiene acá es por ser de diferentes géneros, sin embargo, en el caso de membrillero, ¿sí? El membrillero también es de otro género, no es del mismo género que la pera, ¿sí? Pero sí es compatible. Es lo que más se suele utilizar como pie de injerto, el membrillo.